42% de inflación acumulado, si vos mantenés 7,5% promedio hasta fin de año plano, eso te da 135. Si vos le ponés 8,5%, eso te da 150. O sea, estás a un ritmo de inflación claramente no manejable y la estabilidad de la brecha es una estabilidad sujeta a intervenciones cada vez más fuertes, si querés, del Banco Central, con dólares que no tiene. O sea, vos tenés un Banco Central que por un lado tiene que abastecer a los importadores que no tienen, digamos, que tienen cada vez más dificultades para acceder a ese dólar oficial, que vale la mitad que el otro, y te remarcan, digamos, con un costo de reposición incierto, y por otro lado usar dólares para intervenir en la brecha. Es como que ese juego de los cocodrilos, que salían los cocodrilos y le pegabas a uno y le pegabas al otro. Bueno, está pegándole a los dos al mismo tiempo, con un Banco Central que no tiene reservas, está tratando de buscar reservas en China, dólares nuevos en China. Algo consiguió, pero le dijeron primero, antes de usar estos nuevos 5.000, gastate los 5.000 anteriores, entonces está incentivando ese uso. Está tratando de adelantar los desembolsos del fondo, pero todavía no hay nada, hay un desembolso de 2.600 palos el mes que viene. O sea, estás en un escenario... Negociando sectorialmente con automotrices o petroleras, diciéndole que, bueno, quieren importar, páguenlo a 210 días. O que te anticipen dólares para que el Banco Central muestre que está comprando, pero la verdad es que estás en una frazada recontra corta y entrando en un escenario electoral cada vez más complicado. Vos dijiste dos cosas, es que los estacionales te ayudaron en el mes. La carne no es estacional, pero sí lo es. Y la verdad es que cuando vos mirás la aceleración de la inflación, en febrero-marzo te pegó muy fuerte la carne. Desde fin de enero, febrero-marzo te pegó, o sea, subía 3 veces la inflación. Después empezaron a pegar muy fuertes las verduras, frutas y verduras. Las frutas, el pollo también pegó fuerte por una cuestión de la gripe. 3 meses. El mes pasado te pegó muy fuerte los panificados. O sea, de golpe siempre es un precio el que te juega. O sea, vos mirabas ahí la educación que te había pegado fuerte en marzo, ahora está al final de la cola. Y entonces, o sea, la inflación es el alza generalizada de precios. Vos acá lo que tenés es no todos los precios suben todos los meses. Hay precios que sí suben todos los meses. A la semana siguiente del dato del índice lo que ves es, todos remarcan, y después esperan un poquito, ¿no? Y lo que sí estás viendo es que atrás de la inflación viene la tasa que corre por detrás, el dólar que funcionó como semiancla, devaluando 1 punto y pico abajo de la inflación el último mes, el dólar oficial. Y atrás corren los salarios, donde las paritarias o los salarios formales intentan alcanzar, pero van por detrás, o sea, ajustan más tarde después del dato, y cuando tratan de anticipar algunos meses, después la inflación los corre por detrás. Y en los sectores informales, la verdad es que no tenés remarcas, o sea, jubilaciones, sectores informales vienen perdiendo por goleada por la inflación. Entonces, la economía sigue estando en niveles relativamente altos, porque la restricción del acceso al mercado cambiario existe, es muy fuerte para las empresas, es menor de la que deberías haber cortado mucho más, dada la escasez que tenés. Pero por el otro lado, la demanda sigue tirando a pesar de esta caída de los ingresos, y lo que sí estás viendo es, de nuevo, problema de oferta que te va a seguir jugando en los próximos meses, que te va a pegar en la actividad, y la pregunta es si la inflación se mantiene o si volvés a saltar de un escalón todos los meses. Ahí voy a ese punto, ¿no? Vos mostraste en el gráfico 6, se ve claramente, en el último informe de Cogo, de tu consultora, yo lo cité, me pareció muy interesante, que, bueno, por un lado está el dólar oficial, que el gobierno viene con el llamado crawling peg, las mini devaluaciones diarias, por atrás de la inflación, diciendo no voy a devaluar, pues me voy a un Rodrigazo. El Rodrigazo es, estoy con el dólar muy atrasado, con las tarifas y demás, y en un momento ajusto. Bueno, en el Rodrigazo fue un ajuste muy grande, digamos, ¿no? En algún caso del 100%, en otro caso había distintos dólares, pero el dólar comercial 100% y demás. Pero acá hemos visto que siempre que ajustás el dólar oficial 30%, tenés un envión adicional, lo que se llama el pass-through, el pasaje a precios de eso. Bueno, el gobierno ha dicho, eso no lo voy a hacer. Y en general están creyendo que eso no va a ocurrir, digamos, que no va a haber una devaluación, por lo menos en el tipo de cambio oficial hasta diciembre, que es el que pueden controlar con el cepo. En todo caso, restringirán más las importaciones y demás. El tema es la brecha cambiaria, ¿no? Que no se te vaya el dólar libre, digamos, que en algún momento los pesos que están dando vuelta y que se pasan a caja de ahorro y cuenta corriente no corren al dólar, que no se deshagan plazos fijos, que parte la deuda en pesos que no se renueva no vaya al dólar. En mayo no vimos que saltara efectivamente el dólar libre, y eso de alguna manera estabilizó, no te fuiste a otro escalón.
Y en este gráfico se ve claramente, cuando fuiste saltando de un escalón a otro de inflación, en junio del año pasado estamos en 60%, que era más o menos 4 y pico por ciento de inflación mensual, después pasamos al 5, que es anualizado 80%, después pasamos al 6, que anualizado es el 100%, después pasamos al 7, que anualizado es el 120%, y bueno, y ahora estamos entre el 7,8 y el 8, que anualizado es el 150%. Claro, en el medio tenés que evitar que se te dispare la brecha, porque cada vez que se te disparó el dólar libre, más allá de que vos estés sujetando el dólar oficial, ¿vos crees que ese es el principal objetivo de acá a agosto del gobierno? Es decir, que esta brecha del dólar que hoy está en 500, bueno, obviamente va a tener que subir el dólar libre, porque si suben todos los precios de la economía, va a tener, pero que no suba más que la inflación, es decir, que no se dispare todavía más la brecha cambiaria. A ver, dos o tres cosas. Digo, esos números que ves ahí son promedios del mes. Sí. Los picos fueron más altos, fueron 130, 130, 160. La brecha cambiaria. La brecha cambiaria. La brecha salta por espasmos. El dólar oficial se mueve todos los días. Entonces, el dólar oficial se mueve todos los días a un ritmo que va algo por detrás de la inflación. El fondo te dice que vaya con la inflación. Cuando el fondo te mira de cerca, empezás a devaluar un poco más, pero siempre corre un poquito por detrás. Ahora, después de varios meses donde el dólar oficial corre por detrás, la brecha de golpe te salta un escalón. ¿Por qué te salta? Y te salta porque tuviste, la primera vez fue octubre del 2020, cuando después de la pandemia la señal fiscal fue: vamos a seguir de largo. Y el fondo lo mandamos para más adelante. La segunda vez fue cuando estabas negociando el acuerdo con el fondo y estabas al borde del default, o coqueteando con el default, presionando, digamos, si pagabas o no pagabas. La tercera fue la renuncia de Guzmán y Batakis. Ahora la brecha, de nuevo, lo que tenés es el cambio político, o sea, el escenario electoral, con discursos, si querés, diferentes, que van desde: no se puede sacar el cepo el día 1, o sea, el cepo funciona, no funciona. Es el discurso de Larreta, por ejemplo. Sí, yo lo que digo es: el cepo es eficaz para sostener la demanda de pesos. No es eficiente, digo, pues la brecha cambiaria es la principal distorsión que tiene la economía y tenés que corregirla. Ahora, suponer que vos podés corregir de entrada sacando el cepo y suponiendo que los precios relativos se alinean y suponiendo que, digo, no tenés un despelote distributivo detrás, bueno, es un Rodrigazo. Yo siempre digo, para que haya un Rodrigazo, necesitas un Rodrigo que suelte todas las variables y que suponga que los precios se acomodan. Los precios no se acomodan. Entonces, el discurso político va desde: no se puede sacar el cepo el día 1, vamos a un programa de estabilización con cepo y vamos desarmándolo de a poco, hasta prendemos fuego al Banco Central, en el medio desdoblamos. Bueno, entonces, para todo el sector privado que está intentando ver cómo transita estos meses, que tiene que manejar su capital de trabajo, que tiene que cuidar, digamos, su ahorro, bueno, la pregunta es: ¿cómo me cubro? Si vos vas rompiendo instrumentos de cobertura, bueno, digo, el instrumento de cobertura, la demanda por definición, de dólares va a incrementarse. Es la brecha. Entonces, ahora, para evitar que la brecha salte, porque cuando la brecha salta, el dólar empieza a subir, sube y no tiene techo, el problema que vos tenés que intervenir. Entonces, Massa está interviniendo, el Banco Central está interviniendo en el mercado de contado con liquidación, está usando dólares de las reservas para intervenir. El problema es que esos dólares no los tienen, entonces está usando dólares que en algún momento te pueden generar algún problema por otro lado. O sea, por ahora lo mantuvo y la sensación que da es: lo va a mantener hasta el cierre de listas. Si todo sigue en pie, va a ir a la otra posta, que es agosto, y después va a intentar llegar a la otra. Es larguísimo. Te hago la última. Ya está José Luis Espert ahí chequeando el celular a ver si le escribió Milei, no le escribió. ¿Es así? No. Estaba viendo si vos me mandabas algo. Si yo te mandaba. Pensé que estabas pensando si te había escrito Milei o no. Ahora vamos a hablar con José Luis Espert. Si sigue habiendo. O Bullrich, o Patricia Bullrich. Claro. O Larreta. Bueno, está que arde la interna. Y también hay visiones muy distintas. Yo digo, Junto por el Cambio también tiene visiones muy distintas respecto a hacia dónde hay que ir, cuál es la sociedad y demás, ¿no? Ahora vamos a hablar con Espert, porque está Espert, está Stolbizer, está Bullrich, está Larreta, digamos, ideológicamente hay diferencias profundas y respecto también a lo que hay que hacer con la economía. Te hablo la última con el FMI. Está claro que el Ministerio de Economía el último mes dijo: bueno, ¿para qué voy a apurar la negociación con el fondo si el fondo no me va a dar dólares para vender ni en la brecha cambiaria, ni dárselo acá hay dos empresarios pyme, el empresario pyme para que pueda importar más y venderle a 240, 250 pesos al oficial? El fondo eso no lo va a autorizar. Entonces, prefiero usar los dólares que tengo en la brecha para evitar que me salte la brecha y bueno, y voy a llegar a una negociación con el fondo a partir de la semana que viene
que obviamente evite que Argentina, en medio de este desorden, caiga en default con el FMI. Pero ¿cómo ves la negociación con el FMI? ¿A qué puede aspirar? ¿Qué puede pretender Massa del FMI? ¿Qué puede pretender el FMI de Massa? Yo lo primero que diría es el fondo no quiere ser el culpable de la caída de Argentina. Si la Argentina se prende fuego es problema de la Argentina, pero el fondo no quiere ser el culpable. Lo segundo que te diría es el fondo llegó hasta acá intentando evitar que el país entre en atrasos. No le sirve a nadie que el país entre en atrasos. No le sirve a la oposición, a ninguno de la oposición, y no le sirve tampoco al gobierno y no le sirve al fondo. Si entras en atrasos con el organismo, tenés que primero pagar antes de ir a un nuevo acuerdo. Y pagar implica los 10.000 palos que tenés que pagar de acá a fin de año, o sea, no tenés forma de conseguirlos. Con lo cual, lo que le sirve al fondo es al que ya le pagaste 4.000 millones desde principio de año. Es decir, en el año en que a la Argentina le faltan 20.000 millones de dólares de la sequía, le pagaste vos ya vas en el año pagándole neto al FMI 4.000 millones de dólares. Exactamente. Es medio absurdo, porque el fondo justamente está para prestarte en los momentos más difíciles.